Bienvenidos a este vídeo donde vamos a explicar el tema 6, los colegios de educación primaria, dimensiones, características, estructura y proceso. El centro escolar se considera una organización que constituye un contexto clave para el desarrollo del currículum. Está configurado por múltiples dimensiones y elementos que en conjunto generan las condiciones organizativas en las que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje y el propio currículum. En este esquema podemos observar estas dimensiones y cómo se relacionan unas con otras. A continuación vamos a hablar de ellas una por una. Comenzaremos con la dimensión estructura. Esta dimensión hace referencia a cómo está organizado el centro, es decir, cómo está dividido el trabajo y cuáles son los mecanismos establecidos para la toma de decisiones y el funcionamiento del centro. Para analizar la estructura hay que tener en cuenta los siguientes elementos: papeles y roles desempeñados por las personas del centro escolar y sus correspondientes tareas y responsabilidades, unidades organizativas, es decir, departamentos didácticos, equipo directivo, consejo escolar, etc., y otros grupos en los que está agrupado el centro y las respectivas funciones y responsabilidades que tiene cada uno de ellos. Mecanismos formales que existen en la organización, destinados a que los individuos o las unidades organizativas se relacionen entre sí y se coordinen y no funcionen al margen unas de otras. Por ejemplo, la coordinación entre los docentes, la comunicación y la información entre las diferentes unidades organizativas, etc. La estructura de las tareas establecidas para el desarrollo de las enseñanzas en el aula. Esto hace referencia a la ratio profesor-alumno, los horarios, los agrupamientos, etc. Y por último, la estructura física, que es la estructura del centro, es decir, los espacios y materiales, cómo están distribuidos, las instalaciones, cómo se utilizan, ese tipo de cosas. La estructura de los centros es el resultado de un conjunto de normativas y regulaciones oficiales establecidas por la organización. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que la estructura no es la única dimensión que explica el funcionamiento del centro. Ahora pasamos a hablar de la dimensión relacional. La organización escolar no es solo una estructura formal. Hay que tener en cuenta el entramado de relaciones o redes de interacción y el flujo de comunicación entre las personas. Los miembros de la organización no solo mantienen entre sí relaciones formales establecidas por la estructura, sino que hay otro tipo de relaciones que marcan la vida social y académica del centro. Podemos hablar de relaciones formales e informales. Unas ocurren de modo formal y reglado y otras de modo espontáneo y al margen de las estructuras. Son, por ejemplo, las amistades, los enfrentamientos entre personas, alejamientos, acercamientos entre grupos, etc. No podemos olvidar la presencia de conflictos más o menos explícitos. Dinámicas de control, negociaciones, lucha, la utilización de estrategias por parte de los individuos o grupos del centro para conseguir sus intereses. Todo esto forma parte de la vida organizativa y podría considerarse la micropolítica del centro escolar. Por lo tanto, la naturaleza de los patrones de relación que se han ido desarrollando entre los miembros del centro escolar van a repercutir en los acontecimientos educativos que tengan lugar en el centro y determinarán cómo será el centro y cómo funcionará cada día. La siguiente dimensión que vamos a abordar es la dimensión proceso. En las organizaciones se llevan a cabo diferentes procesos y actuaciones. Es evidente que el desarrollo curricular y la enseñanza-aprendizaje constituyen el núcleo y la razón de los centros escolares. Para que esto funcione, se deben poner en marcha otra serie de procesos organizativos, como por ejemplo la elaboración de los planes de actuación, ponerlos en práctica, implementar mejoras, innovaciones educativas, etc. Los procesos que llevan a cabo una organización escolar para ir funcionando día a día y mejorando como organización no ocurren al margen de las estructuras existentes en los centros. Las relaciones y los patrones de relación habituales entre los miembros o los valores y creencias que subyacen en la vida y la actuación dentro del centro influyen en los procesos. Estos no se desarrollan de igual modo en un centro cuyas relaciones son conflictivas que en un centro cuyas relaciones son cooperativas. No podemos olvidar que los procesos que se llevan a cabo en el centro no pueden ser pensados al margen de las otras dimensiones organizativas. Con respecto a la dimensión valores, es la menos visible y la más implícita. En términos generales, puede decirse que hace referencia a la red de valores, razones, creencias y supuestos que subyacen a lo que ocurre y cómo repercute en cómo funciona y en qué es un centro escolar. Aunque es una dimensión que por lo general no está formalizada ni explícita, no todos los valores o principios sobre los que funciona el centro son implícitos. Algunos están plasmados en los documentos organizativos, en los que se formula aquello que orienta al centro y qué grandes propósitos están establecidos. No hablamos de valores, creencias o supuestos mantenidos de forma individual,
sino de aquellos que han ido creándose en conjunto y que ayudan a interpretar los acontecimientos y a actuar en relación a los mismos. Por último, la dimensión entorno. Esta dimensión hace referencia a que los centros escolares son organizaciones en constante interacción con el entorno. El centro no está cerrado ni puede permanecer ajeno a su contexto. La interacción con este viene condicionada por el hecho de las expectativas, necesidades, demandas e incluso las exigencias que se plantean al centro escolar desde el exterior. Estas exigencias, por supuesto, son cambiantes. La dimensión abarca lo que podríamos denominar el entorno inmediato y el entorno mediato. Hay aspectos del entorno que influyen de manera inmediata, como los individuos, las organizaciones con las que se relaciona el centro, la administración, etc. Y otros influyen de un modo más inmediato, pero no por ello menos importante, como las fuerzas económicas, las políticas sociales y culturales de la sociedad en la que formamos parte. En definitiva, lo que define a la organización escolar no solo su estructura formal, sino también cómo ésta se utiliza, las relaciones que se establecen y potencian, el desarrollo de sus miembros, cómo se abordan los procesos educativos, cómo se expresa esto en la práctica cotidiana, cómo se relaciona con la comunidad y el entorno, y cómo contribuye al desarrollo de los procesos educativos para que sean ricos y valiosos para sus alumnos. Ahora vamos a hablar de los rasgos característicos de los centros escolares. Los centros escolares, como organizaciones, tienen características y rasgos que los hacen diferentes. Vamos a hablar de las metas, las tecnologías, las relaciones y la naturaleza sistémica de los centros escolares. Las metas escolares se caracterizan por estar orientadas hacia unos fines y metas que les den sentido, es decir, los colegios tienen una finalidad. En el caso de las organizaciones escolares, estas metas están formuladas en términos vagos y ambiguos. Las metas son educar integralmente a los individuos, atender a la diversidad, colaborar con la comunidad, etc. Al ser ambiguas, cada meta admite muchas interpretaciones y con mucha frecuencia esta interpretación es cambiante. De hecho, los diversos agentes involucrados en la actividad educativa pueden interpretar las metas educativas de tantas maneras como miembros existen. En este sector, es decir, en la comunidad escolar, se trata de mantener consensos aparentes y evitar conflictos, que podrían producirse si se entrase en dinámicas de comprensión, clasificación y discusión de las metas. Este consenso amplio es solo superficial y es probable que cada miembro funcione en función de sus propias interpretaciones. Las metas de las organizaciones escolares son variadas y múltiples. Con respecto a la tecnología de la organización, vemos que la tecnología aquí es un término utilizado para referirnos a los procesos emprendidos sistemáticamente por la organización para llevar a cabo su función. La tecnología de la organización es problemática debido a que no existe un único modo de proceder de forma óptima. La ambigüedad de metas también afecta a la organización. Hay una ambigüedad e incertidumbre acerca de cómo conseguir una buena organización. En este sentido, si pensamos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es evidente que no se cuenta con una tecnología simple para trabajar con todos los alumnos, ya que no todos son iguales ni se mantienen iguales a lo largo del tiempo. Hay que adaptarse a la diversidad y a la variabilidad. Las tareas de enseñanza se pueden enfocar de diferentes modos. No solo existe una única manera de dar clase, hay diferentes concepciones ideológicas y educativas. Por lo tanto, este rasgo pone de manifiesto que el centro escolar no tiene un carácter técnico y preciso. En cierto modo, no se puede prever totalmente cómo se va a trabajar y con qué resultado. Con respecto a las relaciones, vemos que las organizaciones escolares están formadas por personas que interactúan unas con otras. Es una organización en la que participan muchos y diversos agentes. Pero esta participación es muy cambiante y el grado de participación difiere de unos a otros. Además, hay que destacar que en los centros escolares se tiende a que cada profesor lleva a cabo su actividad educativa de forma aislada, con nociones muy vagas de lo que están haciendo los demás. Por último, vamos a hablar de la naturaleza sistémica y la débil articulación de los centros. Cuando se habla de los centros escolares, suele decirse que estos son sistemas, entendiendo como tal un conjunto de partes o elementos interrelacionados, personas, recursos, acciones y demás. Las organizaciones escolares son sistemas débilmente articulados. Esto es un modo de decir que en ellos los elementos y acontecimientos son interdependientes y constituyen un todo, no siendo esta interdependencia fuerte o estrecha, de modo que cada uno mantiene cierta autonomía y entidad propia. Las razones básicas para explicar esta articulación en los centros son que no existe una tecnología capaz de conexionar toda la organización y las posiciones de autoridad son débiles, de modo que es complejo mantener una coordinación en el centro únicamente dominada a través de los mecanismos verticales.
La actividad educativa, al no ser precisa, demanda continuamente el diálogo y la clarificación conjunta. Esto no depende de las líneas de autoridad,